venciendo al enemigo en el matrimonio. Me llena de mucho orgullo estar al frente de ustedes y me siento muy alegre y quiero compartir la alegría con ustedes. El día de ayer, 23 de junio, celebramos en familia, en cortito, 33 años de vida matrimonial con mi esposa Claudia y mis hijos. Estuvimos muy contentos y si bien es cierto, tenemos una vida de 33 años de casados, 5 de novios, casi 40 años de convivir, nuestra vida ha sido muy dura, de muchos tumbos, de momentos alegres, de grandes momentos de tristeza, pero gracias a Dios y a la obediencia a su palabra estamos aquí frente a ustedes con mucho orgullo para compartir parte de lo que hemos vivido, y sabemos que en el ejercicio que se hace cotidianamente en los hogares, en los grupos de oración, hay una experiencia importante que podemos compartir con ustedes y que pueden servirle de instrumentos y de herramientas para vencer tantas dificultades que afrontamos los matrimonios, algunas veces con situaciones que las propiciamos nosotros directamente y otras porque son parte de la herencia generacional de la cual somos víctimas y a la vez victimizamos a nuestros familiares. Como pudieron apreciar, nuestra charla se llama Venciendo al enemigo en el matrimonio y tenemos algunas manifestaciones propias del maligno. Ustedes pueden leer ahí, solamente ahí hay una muestra, hay una cantidad mucho mayor. Tenemos mentira, adulterio, lujuria, fornicación, borrachera, cantidad de cosas, pero hay algo importante, al igual que en la fichita anterior: drogas, robos, rutina, afán, violencia, ira, de todo tenemos nosotros que poder mostrarles ahí. Pero hay algo importante que quiero hacer hincapié. En el paréntesis dice: yo decido. La mayoría de cosas o de circunstancias en las cuales nosotros llegamos a caer son porque nosotros la deseamos, porque nosotros la buscamos. No podemos descuidar un patrón de conducta generacional que son las cadenas de ignominia que nos heredaron nuestros antepasados y que se manifiestan en nosotros. La fornicación, el adulterio, la lujuria, la borrachera, por ejemplo en el caso nuestro, bien marcado por herencia de nuestros padres, lo relacionado a la fornicación, al adulterio, en menor medida el alcohol, pero sí son sellos impresos de carácter negativo que están marcando de manera incidente y decisiva nuestras vidas. Pero ahí decía: yo decido. Así como yo las puedo asumir como conductas aprendidas, también las puedo rechazar. Y de eso se trata esta charlita que nosotros vamos a compartir hoy. Y no quiero que ustedes descuiden que tenemos una herencia, así como tenemos una herencia genética, también tenemos una herencia espiritual, que es lo que me interesa expresar hoy con bastante contundencia y saber por qué se están dando estas situaciones. Podemos observar nosotros dos citas de nuestro texto bíblico donde, si ustedes hacen una memoria corta de lo primero que expresamos en la pantalla, había adulterio, fornicación, lujuria, borracheras, etc. El texto lo dice con toda claridad que contra estas situaciones que son negativas en la conducta del hombre, el texto advierte: ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y para reforzar, en 1 Corintios 6, 9, 11, agrega que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los homosexuales, los maricas, tampoco van a heredar el reino de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es enfática y contundente y nos invita a apartarnos de los caminos que no son ni buenos para la salud física y espiritual, para la conducta de los seres humanos, ni son del agrado de nuestro Señor Jesucristo.
Consecuencias de mis malas decisiones. ¿Por qué hago esto rápido? En algunas ocasiones ya hemos hecho un abordaje de los factores que han venido poniéndose de manifiesto como causas y consecuencias de la problemática que afrontamos los seres humanos en el matrimonio. Y por ello, consecuencias de mis malas decisiones. Pueden ver ustedes ahí. No hay paz interior ni con mi familia. A mí me pasó. Yo anduve en una vida que no era la adecuada por muchos años, la mayoría de mis años de matrimonio, y en diferentes circunstancias yo decía y me portaba bien y en la calle andaba pensamientos apropiados para ponerlos en práctica con mi esposa, con mis hijos, y no sé qué maldición venía acarreando que cuando entraba allá a la callecita para llegar a mi casa, como que me cambiaban el cassette. Y solo bastaba que yo dijese buenas noches, y si Claudia me contestaba de mal humor y encarada, ya por ahí se fregaba todo, ¿verdad? Y yo quería hacerlo y no podía. Yo tenía voluntad de hacerlo y no podía. Y el apóstol Pablo dice que cuando uno anda en el pecado, hace lo que no quiere. Y yo estaba enfocado en hacer cosas buenas y terminaba haciendo cosas malas. Se vive con limitaciones económicas en la casa porque uno, el tomador, lógicamente tiene que gastar, no va a vivir de gratis, al menos que sean los borrachitos consuetudinarios, pero el tomador que tiene un trabajo, que tiene posibilidades de pagarse su vicio, tiene que gastar, y eso limita el pecunio y la economía familiar. Igualmente se viven en crisis. Todo el que anda en pasos equivocados, en malos pasos, tiene que invertir para satisfacer sus deseos carnales, que son los que nos llevan a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y ven ustedes ahí que se asumen actitudes egoístas. Robamos el tiempo a nuestras esposas. Las esposas si andan en malos caminos, pues le roban el tiempo a los esposos, a los hijos, se roba el dinero, como decíamos, el cariño, y todas estas circunstancias limitan el acercamiento a Dios. A veces uno desea acercarse a Dios, pero el pecado lo sujeta, tiene mucha más fuerza el pecado, porque la misma palabra expresa que si nosotros somos cautivos del pecado, vamos a obedecerle al pecado. Si nosotros somos esclavos o cautivos del Espíritu, vamos a obedecerle al Espíritu. Sigamos. Y algo importante, esto ya lo hemos enfatizado bastante nosotros. La palabra de Dios en Proverbios 28:13 dice que el que oculta sus pecados no va a prosperar, más el que los confiesa va a alcanzar misericordia. Los confiesa y se arrepiente, va a alcanzar misericordia. Y vemos ahí nosotros, muchachos, cómo vencer al enemigo en el matrimonio, que es el tema que nos tiene aquí frente a ustedes, y tenemos ahí algunas herramientas importantes que queremos compartir. Lo más efectivo es orar. Dicen nuestros hermanos mayores que nosotros estamos más cerca del Señor cuando nos humillamos, y el hombre se humilla cuando está de rodillas pidiéndole al Señor por los quebrantos, por las tribulaciones, por todos aquellos problemas que nos aquejan y nos llegan a tomar a veces decisiones fatales que en nada salvan la situación que nosotros hemos fomentado. Porque aquí es importante que tengamos en cuenta algo: hay una siembra y de la siembra se van a recoger frutos. Si sembramos cosas negativas, aunque tengamos buenas intenciones, posteriormente vamos a recoger los frutos amargos, negativos. Y después tenemos que empezar una nueva siembra que tenga que ver con esos frutos importantes que nos generen la paz espiritual, la tranquilidad, y que vaya alimentando el carácter, la condición, el espíritu de nuestras esposas, de nuestros hijos. Es importante que tengamos en cuenta que a veces nosotros no reconocemos el daño que hemos causado, y cuando nos paramos ante algún público
a veces decimos las cosas con desfachatez, como con vanagloria, y eso no es agradable a los ojos del Señor, y por ello debemos tener convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Arrepentirnos y empezar a hacer cosas nuevas que generen confianza en nuestras esposas, o las esposas en los esposos, si es el caso, y que puedan ir trabajándose en función de que las cosas sean nuevas, es decir, crear un pensamiento nuevo para empezar a hacer cosas nuevas, cosas que nos distancien del mundo, cosas que nos distancien de los amigos, de las circunstancias aquellas que nos hicieron caer en pecado, y que podamos nosotros empezar a revestirnos del hombre nuevo, que es lo que desea nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 12:12 dice algo cortito pero contundente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y yo he escuchado a mis hermanos que dicen: ¿quién se va a gozar cuando está en tribulación? Pero si nosotros tenemos cercanía a Dios, tenemos confianza plena, le depositamos nuestras cargas y sabemos que, como toda persona orante, está pidiendo con la certeza que ya se le ha dado lo que pide. La tribulación, si bien es cierto, nos ha llevado destrozados a los pies de Cristo, nos va a fortalecer para ser hombres y mujeres guerreros y guerreras que puedan revertir las situaciones negativas que lo llevaron a los pies de Cristo. Lastimosamente, toditos los que hemos sido atropellados por el mundo, por la vida, llegamos sin un centavo en la bolsa, por decir algo, o que nadie da 5 centavos de confianza para restablecer la relación, y a veces ni la esposa, si es el caso, que es la ofendida, a veces los hijos, y si fuese la contraparte, pues ni el esposo espera que se reivindique la persona, porque esta situación no es tan sencilla, y más cuando hemos sido reincidentes en esas cosas de mentir, de prometer y no cumplir, o cumplir a medias, y terminamos nuevamente enredados con el pecado. Pero aquí quiero expresar algo muy importante, que está en Pedro, en segunda de Pedro. Dice que mejor no hubiese sido conocer al Señor, porque todos aquellos que conocimos al Señor y nos acercamos a Él y volvemos a caer, es peor la postrera que la primera. Y cita también lo referido a que un proverbio o un dicho popular, como manifestamos nosotros, que solo el perro vuelve a su vómito. Ustedes han visto eso, y solo la cerda, dice en nuestro lenguaje, solo la chancha o el chancho recién lavado se tira nuevamente al lodo. Y eso nos pasa a nosotros los seres humanos cuando desobedecemos la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios y obedeciendo, es necesario leer la palabra de Dios, porque esa nos va a ir trabajando en función del cambio de mentalidad. Nos sale una situación, sabemos que podemos acudir al texto a buscar una palabra de aliento. Hay palabras de aliento cuando uno está afligido, cuando uno está triste, cuando uno está contento. Hay diferentes expresiones de la palabra que pueden acercarse a la persona y fortalecer lo que la persona tiene débil, tiene dañado. En Mateo 7, 24, 27 hay algo muy importante. Todo el texto es importante, pero fijémonos que dice que hay hombres, por ponerlo en términos generales, que edifican la casa sobre la arena. Vienen las embestidas de las olas del mar, de los ríos, las crecidas, y se las arrebatan. Que lo mejor es edificar la casa sobre la roca firme, porque esa está cimentada sobre la palabra de Dios, que es lo que va a darle durabilidad, fortaleza y eternidad a las obras. En otras palabras, dice que de nada sirve que los constructores se esfuercen si Dios no está en ese proyecto para fortalecerlo, para vitalizarlo. Seguimos ahí, constantemente preguntarse si nuestras actuaciones son del agrado de Dios. A veces hacemos cosas que las iniciamos, pero no somos persistentes, no perseveramos y las abandonamos. Y
al Señor le interesa el corredor que arrancó de la salida y llega hasta la meta. Si nos quedamos a medio camino, a 3/4 de camino, por muy bonito que haya sido nuestro desempeño, ese no se va a ganar el aplauso de Dios, ni nos vamos a ganar la corona de vida que dice que nos tiene preparado a todos los que venzamos las pruebas que nos van a aparecer en el camino. Escuchar elementos que nos pueden ir acercando a Dios, escuchar las charlas, escuchar alabanza, acercarnos a personas que profesan con amor, con entrega la palabra de Dios y que están dispuestos a dar. Porque dice nuestra palabra que el que más ama es el que más perdona, el que más ama es el que más da. Entonces el que se entrega con amor a la causa que Cristo nos ha invitado a recorrer, una vez que lo conocemos y lo seguimos, pues vamos a nosotros avanzar en ese sentido y buscar ayuda con personas comprometidas con el Evangelio. ¿Qué suele suceder cuando tenemos problemas nosotros en nuestros hogares? Le pedimos consejo a un amigo, a un familiar y a veces a nuestras madres o a nuestros padres y sencillamente dicen, no se puede, sepárense. Yo tuve éxito, me separé y busqué otra relación y ahora estoy mejor, ¿verdad? Pero no saben que posteriormente las cosas no funcionan y más cuando estamos alejados del Señor. Veamos lo que dice Romanos 6:19. El Señor manifiesta que se expresa delante de nosotros de modo humano y que tenemos dificultades para comprenderles, pero le interesa al lector, al Señor ese pasaje tan importante. Lo pueden leer ustedes y fíjense bien, lo que el Señor nos está demandando es una entrega con obediencia. Dice que si en el pasado fuimos esclavos nosotros de las impurezas, del alcohol, por poner un ejemplo, de la fornicación, del adulterio, de todo aquello que es malo a los ojos del Señor y para nuestra salud física y espiritual, que ahora le dediquemos tiempo a Él para la salvación. ¿Qué pasa? A veces andamos con un problema, lo solventamos el problema porque le pedimos a Dios y ocurrió algo importante. Al ratito ya nosotros nos creemos que estamos salvos, que ya la compusimos, que ya la hicimos, como decimos en buen nicaragüense, y nos alejamos del camino de Dios. Y sucede lo que les relaté anteriormente con lo que dice que era preferible no haberlo conocido y que la postrera es peor que la primera. Veamos ahí, desarrollando la paciencia y el dominio propio. Son cosas bien difíciles y a veces cuando uno aconseja y lo está observando alguien que anda bien dolido y le está hablando de paciencia, de dominio propio, a veces ni le creen a uno porque la tribulación le arrebata el pensamiento, le quita la paz, el sosiego. Pero es importante en esto saber esperar y tener conciencia que la ira, la amargura, todos aquellos males que nos tienen atados son pasajeros, que lo duradero, lo fuerte, lo que nos va a reconfortar y a cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. Veamos en Romanos 5, 3, 4, que también nosotros nos gloriemos en las tribulaciones. Hacía un comentario hace un instante, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. En otros dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce virtud y la virtud esperanza. Ahí está cifrado lo que Dios nos está entregando como un modelo para poder llegar a construir nuestras vidas de una manera sólida, de una manera diferente, haciendo caso a lo que Dios nos dice. Tenemos ahí otras ideas, ustedes las pueden ver, no criticar ni corregir, mostrando que soy mejor. Para Dios, ninguno de nosotros es superior a otro, nadie es superior a nadie. Todos somos hijos de Dios y Dios nos tiene
el aprecio, la estima y, digamos, el criterio definido acerca de todos y cada uno de nosotros. Dios no tiene acepción, es decir, distinción de ricos y pobres, de credos políticos, religiosos, nada que ver. Para Él todos somos iguales. Aferrarse firmemente a la palabra de Dios, no ponerle tiempo a Dios, que hicimos referencia anteriormente. A Dios hay que dedicarle todo el tiempo y es una siembra fuerte la que hay que hacer para recoger unos frutos muy sabrosos. El Señor nos reconforta diciendo que todo aquello que sembramos con lágrimas, con dolores, con sufrimiento, lo vamos a recoger con mucho gozo. En Santiago 4:7 nos pide el Señor lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y más adelante el texto dice que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Pero si ante la primera circunstancia nosotros nos doblegamos, tengamos por seguro que el diablo nos va a arrastrar, nos va a arrasar y vamos a estar cautivos al diablo, sujetos, porque la palabra dice que el que te domina, ese es tu amo. El que te domina, a él le vas a servir como esclavo. Y nosotros tenemos en nuestras manos la potestad de hacerle la batalla al diablo. Si empezamos a orar con fe, con dedicación, con perseverancia, el diablo huirá y nosotros vamos a poder subsistir. Pero algo importante, hicimos que el diablo saliera a prisa, saliera huyendo, y si nos confiamos, el diablo recompone su fuerza a través de espíritus malignos y va a ser una arremetida que nos va a derrotar. Por ello tenemos que estar preparados siempre que vamos a vencer, o siempre que venzamos en una situación, preparémonos porque el ataque va a ser mucho más fuerte. Llevar todo pensamiento, ok, aquí, cumplir la regla de oro, hacerle a otros lo que me gustaría que a mí me hicieran. Eso sale en Lucas 6:31. Eso sale en Lucas 6:31 y sale un poco más adelante que dice, un poco como en el argot popular lo decimos nosotros, con la vara que medís, vas a ser medido. Entonces lo que al Señor le agrada es que actuemos con justicia, con rectitud. Y por último, llevar todo pensamiento negativo cautivo a los pies de la cruz. Llegamos cansados, golpeados, atribulados a los pies de la cruz con una carga que consideramos tremendamente excesiva para nosotros, y el Señor nos va a dar una carga ligera y un yugo liviano para que podamos transitar en el camino que nos corresponde en función de alcanzar la sanación, de alcanzar la santidad y buscar la salvación y vida eterna. Ahora, muchachos, vamos a escuchar dos intervenciones breves de dos hermanos nuestros que han estado batallando y que están haciendo el ejercicio tal como corresponde, para que ellos les cuenten y después continuaré con la... Gracias. Bueno, nos pidieron que les habláramos de las dificultades que hemos pasado nosotros y cómo las hemos superado, ¿no? Hemos tenido un sinnúmero de dificultades, de hecho, desde que venimos del posencuentro y del encuentro, perdón, y hicimos el posencuentro. Durante el posencuentro un sinnúmero de dificultades también, pero nos dieron muchas herramientas para sortearlas, y la herramienta principal que nosotros hemos utilizado es la oración, es ir y arrodillarnos nosotros usamos nuestra cama como nuestro cuarto y nuestra cama como referencia, y ahí nos arrodillamos y ahí es donde le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude. Hemos sido atacados en muchas ocasiones en sueños por el enemigo. Nosotros venimos de un alcoholismo bastante fuerte y le hemos pedido al Señor, y gracias a Dios nos ha mantenido firme, pero últimamente
Le contaba a mi esposa hace como 2 semanas, 3 semanas, que tuve un sueño bastante fuerte, que no había sentido ninguna gana de tomar alcohol durante venimos del encuentro, pero posterior a ese sueño me dieron ganas. Fui a Managua y estuve solo en Managua haciendo unas diligencias y me dieron ganas de decir, me voy a ir, ni cuenta se va a dar, me tomo 2 cervezas, me huevo la boca. O sea, lo maquiné tanto en mi cabeza que ya había hecho el juego de ir y todo en mi cabeza, pero recordé que tengo un Dios que todo lo ve, y sentado ahí en la silla de donde estaba me puse a orar y se me fueron esas ganas. Pues cuando vine le vine contando a mi esposa qué es lo que había sentido, pues, y gracias a Dios todavía seguimos firmes. No les niego que de vez en cuando me han dado ganas de tomarme una cerveza, que salir a la calle, que buscar una excusa para discutir e irme a la calle. O sea, estoy batallando con el Leonel viejo, estoy batallando a diario con mi carácter, estoy batallando a diario con las mentiras, estoy batallando con contarle a mi esposa hasta los últimos detalles de las cosas que hago. Y pues bien, nos ha ido bien, gracias al Señor. Hay cosas que quizás se olvidan, no somos perfectos. Yo creo que Dios no nos hizo perfectos por alguna razón, porque la perfección la vamos adquiriendo cuando lo vamos siguiendo a Él. Y así hemos estado luchando, gracias a Dios, en oración, rindiéndonos a los pies de Cristo, llevando hacia Cristo todo lo que nos acontece y pidiendo lo que nos ayude día a día. Mi esposa les va a contar alguna otra experiencia que ha tenido. Buenas noches. Bueno, también últimamente hemos tenido pruebas, dificultades. Yo lucho con mi dominio propio, con lo que es mi carácter. El tono de voz en el que digo las cosas es bastante incómodo y creo que batallo bastante con eso, pero también con el alcohol. De repente se nos han venido sueños y lo hemos compartido los dos, donde nos hemos visto felices, tomando, cosa que es un total error. Sabemos de que si volveríamos a todo ese lodo, a esa cochinada, creo que no estuviéramos aquí contándoles de dónde nos sacó Jesucristo. Y nuestras herramientas han sido la oración, ha sido la comunicación. Nos contamos todo, aunque sea lo más incómodo, pero tratamos de ser lo más comprensible el uno con el otro. Y hoy por hoy les puedo decir de que nos ha hecho cambiar bastante, y lo que es la oración y el ayuno y la lectura, congregarnos, eso nos ha ayudado bastante. Venir a las charlas los viernes y compartir los miércoles con mi grupo de oración ha sido lo mejor que me ha pasado, la verdad. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Ever y Helen van a compartir con nosotros también. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Un mini testimonio. Mi nombre es Ever, el de mi esposa es Helen. ¿Quién era yo? Yo era un fraude, ¿verdad? Cuando me casé, yo vendía una cosa y yo era otra, ¿verdad? Yo vengo de un mundo de mentiras, de adulterio, de alcoholismo. ¿Cómo conocí a Dios? Bueno, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que no es tanto por la palabra, sino por el comportamiento de la persona que uno puede cambiar. Y en este caso, primero Dios tocó a mi esposa, fue un año duro, ella orando sola, y por medio de ella realmente lo conocí. Y como él mismo dice, ¿verdad? El que bebe, que no beba más. El que es adúltero, que no adultere más, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas que nos hemos agarrado fuerte, ¿verdad? Para seguir en la lucha, la oración. A mí me tranquiliza bastante lo que son ver las charlas, me da mucho aliento, ¿verdad? Y no crean, los problemas siempre hay. Claro, no son los mismos que los de antes, ¿verdad? Pero si no nos agarra por un lado, nos agarra por otro lado, ¿verdad? Y tratamos de que el sol no se ponga sobre nuestra frente. Antes pasábamos 5 días, una semana sin hablarlo, ahora no, ¿verdad? Casualmente ayer tuvimos ya diferencias, se llaman, ya no tanto problemas, ¿verdad? Son diferencias tontas,
pero que a medida uno va conociendo de la palabra de Dios, uno va aprendiendo más, ¿verdad? Y agarrando más herramientas, y uno sabe, ¿verdad?, que todo lo que uno hace, Dios lo mira. Y eso es lo que tratamos también, ¿verdad? Si tenemos algo, lo contamos. Si no tenemos algo, una angustia o algo, comenzamos a platicar y a orar, ¿verdad? Ya gracias a Dios, para los pleitos se necesitan 2 personas, pero para que llegue la bendición a tu matrimonio solo se necesita una. Y gracias a Dios fue primeramente por mi esposa y ahora por mí. Yo pienso que mi herramienta principal ha sido Proverbios 14:1, que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Basada en eso, hace casi ya 1 año y 7 meses, empecé esta guerra, esta lucha por ganar el alma y el corazón de mi esposo. Estaba con un corazón totalmente destruido, dispuesta a abandonar todo, a divorciarme, porque es lo primero que todas pensamos. Y al conocer del ministerio, empecé a leer de la palabra y me agarré de 3 herramientas principales: la oración, la lectura de la palabra y sobre todo controlarme, mi autocontrol, porque gritaba mucho, peleaba mucho, discutía por todo. Y mi esposo me decía, yo pienso que vos sos extraterrestre, porque de ahí te estoy engañando, te estoy haciendo esto, yo vengo a la casa y vos me atendés, me servís, estás con una sonrisa, y entonces, ¿qué? No sos normal. Entonces digo, no, para él ahorita no soy normal, porque él está en el mundo y yo estoy haciendo lo que la palabra me manda hacer la esposa que la palabra dice. Y entonces, ante las tribulaciones que antes eran más fuertes, eran peores, el enemigo te ataca de todas las maneras posibles. Al inicio, cuando me di cuenta de su adulterio, él te atacaba poniéndote a la persona, y eso era algo realmente duro para mí, porque era salir con tu esposo y encontrarte en un TikTok a la persona con la que él había sido adúltera, y pues de que tu esposo pensara que era mejor para vos que se fueran. Y yo decía, no, ¿y por qué me tengo que ir si yo no hice nada? Yo no tengo nada de qué avergonzarme, porque yo ante Dios no le debo ninguna cuenta. Es ella la que debe avergonzarse y yo no tengo problema. Pero para eso tenemos que caminar, tener un crecimiento espiritual, apegarnos a la palabra, a la oración, porque solo Dios nos da ese poder, esa voluntad de decir, esto no me va a afectar, esto sí me va a afectar, yo voy a hacer esto de esta manera o no voy a hacerlo de esta manera, porque no es lo correcto hacerlo así. Entonces, y ya esas situaciones mayores, si ya no te la ponía de frente, entonces te ponía sueños. Si ya no era un sueño, alguien te escribía, y si alguien no te escribía, alguien te decía un chisme, y así esas circunstancias varían y siempre son constantes. Ahora ya, gracias a Dios, pues de ese tipo no, pero sí hay dificultades, de que si un día no te pones de acuerdo por algo, hasta por lo que vas a comer, si no se ponen de acuerdo en eso, si dijiste algo que se interpretó mal, todo eso son batallas que el enemigo, pruebas que el enemigo nos pone para hacernos caer. Pero yo, pues, así como a nuestro matrimonio ha llegado la bendición, yo los animo a que también se apeguen a Dios, a la palabra, a la oración, a la lectura más que todo, porque ahí están todas las herramientas que necesitamos. Es maravilloso ver cómo la Biblia fue escrita hace tantos años y todo lo dice como que fuese del mundo moderno, y es lo mejor, pues, traer a Dios a que se hagan uno con su pareja en el matrimonio. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a Lionel y Elia, Ever y Helen. No es fácil ponerse de frente aquí, de pie, ante la asamblea y relatar cosas que no son gratas. Nadie se pone orgullosamente a decir todo lo que hizo, pero Dios fortalece a sus guerreros valientes y manifiestan las cosas sin ocultar nada. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para la lucha. Hay cosas en este primer apartado de esta charlita que debemos de tener en cuenta. ¿Qué concurre en el ser humano para alcanzar un estado o una condición espiritual que reconforte y edifique, o bien que deteriore
y lleve a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Debemos de tener en cuenta corazón, mente y boca. Dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fijémonos bien, lo que andamos albergado en el corazón, si tenemos una situación rencorosa, de pleito, de diferencia con nuestra esposa, lo que andamos guardado en nuestro corazón es lo que va a salir por la boca, a manera de ofensa, para aumentar la riña, para provocar. Si andamos cosas anidando amor, buenos sentimientos y pensamientos, pues eso va a salir por nuestra boca. Debemos de tener cuidado cómo se articula el corazón, la mente y la boca, es decir, lo que podemos expresar por ahí. En esta guerra espiritual tan importante, nosotros podemos ver en Efesios 6, del 11 al 18, donde está la batalla espiritual. Esto que nosotros estamos librando en el mundo no es una batalla, como dice la palabra, contra seres de carne y hueso, sino que es una batalla contra seres espirituales, contra principados, contra potestades, contra todas aquellas criaturas que están en el mundo tenebroso de las tinieblas y que quieren dominar el escenario en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero ahí en Efesios dice así: revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son esas armas? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Con eso nosotros podemos librar la batalla. La batalla no se libra por pura voluntad. El Señor prepara a sus guerreros para enfrentar las huestes espirituales y por ello nos da ese instrumental. Pero dice la palabra de Dios que después de haber vencido al enemigo, que estemos preparados, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Lo desalojamos de una posición, el enemigo se retira, se recompone y viene al ataque. Y la palabra nos dice de que cuando el enemigo ha sido expulsado de una casa, es decir, de nuestro corazón, de nuestra mente, ha sido expulsado, se retira, se recompone, hace una inspección y dice: está limpia mi casa, y viene en función de tomar posesión de la misma con 7 espíritus malignos más fuertes y más peligrosos que ese espíritu que nosotros logramos expulsar. Y por eso la palabra nos invita ahí a estar en oración constante y que oremos unos por otros sin cesar. Es el vehículo, es la vía y es el arma más fuerte con que contamos los cristianos para revertir el mundo de maldad, inmundicia, el mundo de oscuridad del cual el Señor nos sacó, y quiere Él con todos sus anhelos de Padre que nosotros estemos en ese camino del bien. Yo, en lo personal, yo fui víctima de espíritus malignos, porque en mí estuvo con mucha fuerza la fornicación y el adulterio, la mentira. Esos espíritus me estremecieron a mí y yo no busqué en ningún momento hace años la palabra de Dios. Cuando alguien se me acercaba, más bien lo rechazaba y le decía alguna palabra que no era la más adecuada, pero gracias a Dios, a su misericordia, hace 4 años y medio o un poquito más, pude conocer del Señor y lo atendí aún sin creer, pero tuve una voluntad grande que fue favorecida por la gracia del Señor para poder ayudarme a transformar mi vida, la vida de mi esposa, de mi familia, y poder tener la fuerza
y la rectitud para ayudarle a otros matrimonios, a otros amigos, a otros familiares. Vemos un cuarto punto, consolidando la fe. ¿Cómo podemos consolidar la fe? Pero primero es importante que nos preguntemos qué es la fe. La fe, dice el texto en Hebreos 11, que es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es decir, que esperemos pacientemente, confiando que lo que nosotros anhelamos a través de la oración se hace realidad. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esa condición? A través de la lectura. Si no nos instruimos, no vamos a estar capacitados y al enemigo no se le vence con pura voluntad. Yo tengo una fuerza de voluntad escandalosa, podría decir, pero el enemigo tiene armas ocultas, invisibles, que yo no puedo detectar y el enemigo me va a doblegar. Voy a seguir siendo esclavo del maligno. Pero si yo me preparo a través de la lectura de la palabra, si tengo constantemente una oración de fe, y fijémonos nosotros, muchachos, para orar no se necesita ser intelectual, no se necesita hacer oraciones de 30 minutos, 40 minutos. Nos ponemos en las manos del Señor pidiéndole con devoción lo que necesitamos y sabiendo esperar. Él va a tener el momento. Y para alguno que pueda dudar, importante que tengamos en cuenta que Dios se nutrió en sus filas de lumpens, de cobradores, de prostitutas, de prestamistas, y por eso dice la palabra que de lo más vil y despreciable de este mundo se nutrió nuestro Señor Jesucristo para avergonzar a los sabios y a los poderosos. No pensemos que no nos frene a nosotros que no sabemos orar. El Señor va a poner palabras en nosotros y vamos a entrar en una dinámica de crecimiento para poder ir conversando con el Señor. Le vamos a pedir de corazón lo que queremos y Él en su tiempo nos va a dar lo que nosotros confiamos que nos va a llegar. Después tenemos ahí tomar decisiones basadas en la palabra. Veamos en Hebreos 10:39 qué nos aconseja nuestro Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y la fe ya vimos que es una condición importante, es ver y tener confianza de que lo que estamos diciendo va a ser nuestro, porque Dios nos va a complacer, Dios nos va a dar todo aquello que el mundo nos ha robado. Recuérdenos que estuvimos en la conferencia regional de varones, cuando está la alabanza de David, el rey te mandó a llamar, y que dice que el Señor le va a restituir todo lo que el mundo le robó. ¿Qué nos ha robado el mundo a todos nosotros? La paz, la tranquilidad, el amor, el sosiego. Todo eso nos ha robado el mundo. El Señor nos lo va a dar, pero pidamos con fe, con perseverancia, con paciencia, que eso va a llegar a todos y cada uno de nosotros, y la condición va a ser mucho mejor, nos vamos a sentir gozosos. Yo les puedo manifestar qué gozo tengo en mi corazón, qué tranquilo anda mi pensamiento, porque sé que no tengo nada escondido, que no me van a agarrar movido, ando tranquilo. Así muchos hermanos que están aquí andan tranquilos, otros estamos construyendo esa tranquilidad y algunos otros andamos con muchas tribulaciones que vamos a dejárselas en los pies de la cruz para que vayamos más livianos, como dice el texto. Que exista complementariedad absoluta entre nuestro decir y nuestro actuar. Es decir, que lo que digamos, lo vivamos. Por eso el ministerio tiene un lema: vivimos lo que decimos
decimos lo que vivimos. Nadie se pone aquí de frente para contar alguna cosa que no haya sido vivida, que no haya sido parte de la experiencia, que no haya sido algo que le genere gozo o que no haya sido algo que nos haya generado mucho dolor, mucha tristeza, mucho duelo, como aconteció en el caso de nuestra relación. En nuestra casa era prácticamente un cementerio, solamente llanto, caras tristes, amargura, pero eso el Señor lo pudo cambiar, porque para Él no hay nada imposible. Y la misma palabra dice, si crees, para el que cree todo es posible. Y nosotros estamos invitando a creer. Vimos el mini testimonio de Leonel y Elia, de Ever y Helen, y cómo ellos han sabido guerrear, porque ya saben que el enemigo ataca de manera silenciosa, que el enemigo es invisible y que para ello hay que trabajar, hay que prepararse para poder estar en ese constante enfrentamiento mientras nos vamos fortaleciendo y hacemos que el enemigo huya definitivamente o por un buen rato mientras nos seguimos preparando para la batalla. Y les decía eso, que digamos lo que vivimos, es decir, que prediquemos con el ejemplo. Yo puedo estar aquí delante de toda esta asamblea hablando de la palabra y contradictorio que en otros escenarios yo tenga un comportamiento diferente. Queremos ser claros y transparentes de lo que vivimos, de lo que decimos y cómo actuamos. Que nuestro actuar sea en base a dar confianza, ánimo y seguridad al cónyuge. ¿Qué falta en la mayoría de los matrimonios? Nos estamos portando bien, hemos avanzado en cantidad de situaciones que nos permite vencer al enemigo, pero hay algo importante que lo debí expresar desde el inicio. La mayoría de batallas es mental. No es que vamos a encontrarnos en la calle y nos va a tromponear alguien, sino que es mental. Tenemos que descodificar cantidad de cosas que andamos en la mente nosotros. Tenemos que erradicarla. Son fortalezas que tiene el enemigo en nosotros y solamente las podemos expulsar, derribar y destruir esa fortaleza capacitándonos con la lectura de la palabra, con la oración, con la obediencia, con todo aquello que nos va a ir fortaleciendo como guerreros de Dios y que va a hacer posible que poco a poco esta ciudad vaya creciendo en guerreros de Dios, en matrimonios unidos, en fidelidad plena, completa, exclusiva y total de todas y cada una de las parejas. Nosotros vamos en ese sentido avanzando y quisiéramos que tengamos presente en todo y cada uno de nuestros momentos y de nuestras actuaciones que no debemos estar alejados de Dios ni quererle mentir, como decía Leonel, porque la misma palabra dice que los ojos de Dios vigilan a buenos y malos. Ustedes saben que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, está en todo lugar, en todo momento, y nosotros tenemos que luchar. Si lo conocimos, tratar de seguirlo. Lo conocimos, nos enamoramos de Él, lo seguimos y vayamos siendo, junto con el Señor, esos guerreros, esos constructores de la casa firme, edificada en piedra. Y dice, ya voy cerrando, Efesios 4, 23, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de esta mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciéndonos la palabra de Dios en ese texto? Que reconozcamos quiénes éramos antes, cómo llegamos a los pies de Cristo y cómo nos hemos ido transformando porque hemos puesto en práctica, en obediencia, esos elementos que les he planteado, que están cimentados en la oración, que están cimentados en la obediencia,
que están cimentados en la fe y en todos aquellos principios importantes que revelan que todos podemos cambiar nuestra condición siempre y cuando nos pongamos sumisos y obedientes a los pies de Cristo y que tengamos confianza que las cosas nuevas son las que van a prevalecer. Y como dice 2 Corintios 5:17, que si hemos conocido a Dios, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a todos y cada uno de nosotros. No lo veamos imposible, porque en León ya hay cantidad de milagros. Mi esposa y yo somos un milagro. Por allá, nuestros prometedores muchachos de Chinandega, Ever y Helen, son un milagro. Nuestros hermanos que vienen de Managua y otro tanto de nuestros hermanos servidores y otros que están luchando en los grupos de oración, en los posencuentros, están construyendo ese milagro que Dios quiere mostrar de manera palpable, tangible y ejemplar a la sociedad nicaragüense. Muchas gracias.